Hola queridos amigos, bienvenidos a BioCoach, mi canal de astrología sideral. Y en este vídeo quisiera compartir con vosotros lo que simboliza Virgo y Mercurio, siguiendo con la saga de los signos. Estamos hablando de los signos y sus regentes. Y voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo un poquito más largo para explicar un poquito, profundizar más en el significado de Mercurio, porque sinceramente, primeramente mi intención con este canal no es ni más ni menos que trasladar mi experiencia de más de 40 años con respecto a la astrología. Y bueno, tengo una visión quizá un poquito particular en algunos aspectos. Cada maestrillo tiene su librillo, todo el mundo aporta, todo es una perspectiva nueva que enriquece. Y yo quisiera dejar la mía en este sentido para, digamos, como legado. Ya tengo 60 años y ya me pienso la vida en perspectiva, estoy empezando a mirar en perspectiva. Es el momento, quizás por eso quisiera compartir. Así que voy a hacer un vídeo un poquito más largo explicando, profundizando lo que es Mercurio. Después hablaremos, en este vídeo después hablaremos lo que es Mercurio por los signos. Concretamente Virgo es uno de los signos donde Mercurio está maravillosamente bien, porque no solamente es su regente, es decir, es la misma energía. Y un planeta en un signo que es su misma energía se encuentra regente, reinando. Sino que también en Virgo, el único planeta que le pasa eso, que la regencia y la exaltación, es decir, no solamente está en la misma energía, sino que además favorece doblemente, o sea, potencia doblemente ese Mercurio cuando un Mercurio está en Virgo. Se suele hablar mucho de Mercurio en Virgo, se suele hablar mucho de inteligencia. Y bueno, recordamos que estamos hablando de arquetipos, tanto en los signos como en los planetas. Los arquetipos son, digamos, lo más simple, la función principal que determina un aspecto. Entonces yo lo que quisiera remarcar, porque muchas veces hablamos de Virgo, Mercurio en Virgo es como personas muy inteligentes, pero yo creo que lo que es el arquetipo en sí, Mercurio lo que representa es un movimiento, digamos, básico. La función realmente es el de movimiento, de cambiar de una perspectiva a otra. Mercurio lo que hace ese movimiento. Júpiter hace lo mismo. Lo que pasa es que las perspectivas de Mercurio es una perspectiva egoica, individual, que no quiere decir con esto negativa, sino es una perspectiva individual. Necesitamos al ego para coger esa perspectiva y poder aprender cosas. Entonces los cambios de perspectiva de Mercurio son pequeñitos, son de persona a persona, de comunicación en pequeña distancia, en pequeños espacios, mientras que Júpiter estamos hablando de perspectivas mucho más grandes. Y también hay un movimiento, pero un movimiento hablando ya de redimensionar, de profundizar en ese cambio de una manera dimensional, que es lo que hace Júpiter, mientras que Mercurio no habla de movimiento. Y de hecho ocurre que el movimiento está muy, muy relacionado con la inteligencia. Si realmente vemos a Mercurio como un patrón, como un arquetipo de movimiento, vemos que ese mismo movimiento está hablando de la inteligencia y mucho más de lo que creemos. ¿Os acordáis de lo que hablaban los antiguos de mens sana, bueno, los griegos concretamente, la cultura griega, de mens sana in corpore sano? Pues esto va mucho más allá, porque hay estudios, y os dejaré en el cajetín, os dejaré estudios relacionados de papers científicos en los que se comprueba que el movimiento físico activa la capacidad intelectual. Y esto se puede comprobar de muchas maneras. También os dejaré un vídeo de un doctor también al que suelo seguir, me parece muy interesante, que habla de lo mismo. Habla de una medicina no ortodoxa y en ese sentido pues tener en cuenta para la medicina connotaciones, digamos, naturales básicas donde a los que todos tenemos acceso. Entonces, para hacerte inteligente, no os perdáis, también pondré su vídeo, me imagino que no le molestará que le haga publicidad de su vídeo, así que lo pondré abajo, también en la caja de comentarios, por si queréis echarle un vistazo. Relaciona, como digo, el movimiento con la parte intelectual, y es que Mercurio es eso. Me ha llamado mucho la atención, he estado investigando porque realmente Mercurio es el movimiento, estamos hablando de movimiento. Ya sabemos que la astrología tiene 4 elementos, los 4 elementos de densidad de los más sutiles, de la parte fuego,
aire, mente, emociones, agua y parte física, evidentemente los movimientos de todo. Entonces estamos hablando de Mercurio, que representa un movimiento en la parte física, es un traslado, es un viaje, es un moverse en pequeños viajes, los traslados que solemos hacer, cómo nos movemos, ¿vale? Todo eso está relacionado con Mercurio. A nivel tierra, el elemento tierra, a nivel emocional o a nivel de aire, los movimientos son, yo te comunico mi perspectiva, ¿verdad? Es un movimiento que pasa de mi perspectiva personal, egoica, concreta, de mi vida particular, como yo veo las cosas por mi filtro, yo te lo puedo trasladar a ti a través del lenguaje. Y eso es un movimiento también, pero de ideas, que es la comunicación, sin un traslado de ideas. Igualmente puedo trasladarte cómo me siento, también, ¿verdad? Todo siempre tiene que ver con ese movimiento. Y curiosamente es el movimiento el que nos hace inteligentes. Habla en el vídeo y además hay hay un animal simple, muy curioso. Si tengo aquí apuntado porque yo he estado investigando, pero no me sé los nombres de memoria, pero se llaman las ascidias, por ejemplo, son unos animales marinos muy pequeñitos que cuando nacen como larvas son como renacuajos. Van nadando hasta que encuentran un lugar donde se puedan fijar. Y una vez que se han fijado, reabsorben, nacen con un pequeño cerebro muy simple, muy elemental, digamos, que les sirve para moverse. En el momento que se fijan y reabsorben el cerebro y empiezan a crear un sifón, que es lo que le va a servir para empezar a alimentarse a través del sifón, ya fijo, pero en ese momento el cerebro no le hace falta y lo que hacen es reabsorberlo y crear energía con él. Así que qué curioso, un animal que cuando se mueve necesita el cerebro, pero cuando se fija ya no. Además el movimiento está, si queremos ser realmente inteligentes, arquetípicamente Mercurio es el movimiento, movámonos. Y os parecerá una tontería, pero justamente es el movernos físicamente o en cualquier aspecto, esa plasticidad, el poder tanto física como mental, como emocional, en todos los aspectos, esta plasticidad de poder ponerse en distintas perspectivas, lo que nos hace más inteligentes, lo que hace que ese Mercurio realmente coja todo su potencial. Y es que el movimiento está demostrado por PayPal, que ya os digo, os pondré abajo en la caja de la información. El movimiento está comprobado que favorece la segregación de neurotrofina, que eso es precisamente una hormona que tanto crea nuevas neuronas que pensaban que no, ¿os acordáis? Cuando ya eres adulto ya no, pues se sabe que se segrega y además favorece, esa neurotrofina crea neuronas y además favorece que se hagan nuevas redes neuronales. ¿Qué es lo que más favorece también la inteligencia? Pues aprender cosas nuevas, no encajonarnos, no ponernos de nuevo, cambiar la perspectiva, movernos en las perspectivas. Si nos quedamos estáticos, el cerebro se va consumiendo, porque el cerebro sirve precisamente para esa inteligencia, es poder comprender perspectivas nuevas. Qué aburrido, qué soso, ¿no? Cuando estamos en nuestra perspectiva y no salimos de ahí, nuestra etapa de confort, nuestra zona de confort, hacemos siempre las mismas cosas de forma rutinaria, hemos cogido una vida que no ha ido bien. ¿Qué pasa con el cerebro? Que realmente pues no estamos potenciando el movimiento y por lo tanto no estamos potenciando la inteligencia. Cuando somos jóvenes, esa curiosidad de comprender otras cosas, de esa perspectiva de necesidad de ponernos en otras perspectivas, de ver otras cosas, eso es lo que activa el intelecto. Cuando somos mayores tendemos a encerrarnos en nuestra perspectiva, no admitir la de los demás, y en ese sentido la inteligencia va menguando. Así que es muy importante relacionar ese movimiento con la inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Muévete. Pero es que no solamente el movimiento crea nuevas redes neuronales y segrega neurotrofina y demás, sino que además favorece la serotonina, la dopamina, es decir, el equilibrio del cerebro, el que se pueda desconectar. La serotonina, nos hace descansar, nos hace relajarnos, nos hace disfrutar, ¿verdad? Y la dopamina es motivación.
actitud motivadora. O sea, necesitamos también, Mercurio es muy de buscar fuera, de establecer contacto y por otra parte, primero para poder comunicar y poder trasladar esas perspectivas individuales y poder ponerse las de los demás. Eso enriquece. Así que realmente todo lo que es movimiento ya vemos que está favoreciendo ese equilibrio intelectual, ¿eh? Así que podemos relacionar Mercurio con un movimiento a un nivel individual y Júpiter un movimiento también a un nivel mucho más amplio. Así que Júpiter, que es su complemento, lo está hablando también de un movimiento pero muchísimo mayor, a una escala redimensional, mientras que Mercurio está hablando de movimientos individuales, sean en el terreno físico, en el terreno emocional, mental o energético. Ya lo sabemos que los elementos en la astrología no hay diferencia, realmente la parte sutil no está diciendo la astrología que es lo mismo que la física, una es origen del otro. Así que, como digo, cada cual tiene su perspectiva y son complementarias, porque claro, ahora hablaremos de ello, pero para no enrollarme demasiado, seguimos con el movimiento. ¿Qué más favorece el movimiento a nivel intelectual? Bueno, pues el movimiento, cuando estamos muy estresados, segregamos cortisol, que es la hormona del estrés, para hacer frente a esa amenaza. Y los animales, lo mejor que pueden hacer es pegarse una buena carrera para que no se los coma el león, porque ahí es donde se gasta el cortisol. Cuando el cortisol no se gasta o se mantiene elevado, y encima se mantiene elevado durante mucho tiempo, el cortisol mata las neuronas. Así que vemos que el ejercicio no solamente nos hace segregar dopamina y no hace segregar serotonina, sino que además elimina el cortisol, nos pone perspectiva, favorece la neurotrofina, favorece las redes neuronales, que las neuronas también se reproduzcan, que se creen nuevas neuronas, y tiene el movimiento un efecto determinante. O sea, se está descubriendo mucho más determinante de lo que se creía. Mens sana, in corpore sano, tiene una nueva asesión, y es que nadie piensa que por el hecho de moverte de forma ágil en el movimiento uno pueda estar favoreciendo su inteligencia y la conexión con las redes neuronales, que es lo mismo, algo muy parecido, y la formación de nuevas neuronas. Así que fijaros qué relación más profunda entre lo que es el movimiento y la inteligencia. Eso es lo que representa Mercurio. Esa conexión entre inteligencia y movimiento es el aspecto que nos determina Mercurio, cómo nos comunicamos, cómo nos movemos en todos los aspectos, cómo cambiamos de perspectiva. Si os fijáis, las personas jóvenes, como digo, tienen una actitud muy de motivación por conocer otras perspectivas, mientras que las personas ancianas, más bien todo lo contrario. De hecho, el Alzheimer se produce, muchas veces no nos damos cuenta de lo que deseamos. Y no nos damos cuenta del poder que tenemos cuando sistemáticamente, por la dureza de la vida, por las circunstancias, pedimos: me gustaría aislarme y no ver esto y no ver lo otro, y que esto no me duela y que no sé cuánto. Estamos mandando desconexiones con las perspectivas externas, y al final el Alzheimer puede ser una solución biológica a una necesidad emocional de ese aislamiento, de ese corte que favorece, que precisamente estamos cortando ese movimiento, estamos cortando ese ponernos en otras perspectivas, oír a otros, ver otras disposiciones, y el Alzheimer realmente, como digo, pudiera ser una solución biológica, ¿cómo no?, a una respuesta emocional de querer encerrarme en mi pequeña perspectiva, ¿no?, en mi ego, en mi situación individual. Así que, bueno, creo que es bastante interesante todo esto, tenerlo en cuenta a la hora de definir nuestra inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Muévete, haz ejercicio, activa el movimiento en el terreno físico, lo mismo que en el terreno mental, emocional y energético. Y ahora me gustaría hacer referencia a lo que es el planeta Mercurio en sus características astrofísicas, porque, bueno, el simbolismo parte de lo físico, el simbolismo que viene a ser una conexión entre los 4 elementos de la astrología, de la parte más sutil a la parte física, y esto se cumple. Y
las connotaciones de Mercurio son muy curiosas, porque fijaros, Mercurio es un planetita tan pequeño que es poquito más grande que la Luna, que nuestra Luna. Es el planeta más pequeño de... Bueno, Plutón es más pequeñito, pero no se considera un planeta. Se considera un planeta enano. Así que está muy cerca del Sol y realmente es tan pequeñito porque se cree, el núcleo del planeta, como hasta Marte, es físico, porque a partir de Marte son todos gigantes de gas. Realmente físicos son solamente los planetas hasta Marte. Y Mercurio es no solamente la materia, sino que además parece ser que es el núcleo del planeta, parece ser como si hubiera algo golpeado al planeta y se hubiera llevado su manto, lo que es la corteza terrestre, y hubiera quedado nada más que el núcleo, que es más pequeño y mucho más denso. Tiene bastante metal, bastante níquel y hierro, si no me equivoco, o algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha quedado la parte más densa, es como una bolita, como una canica, realmente casi no se percibe al lado del Sol, súper pequeñito. Kepler estuvo intentando ver el planeta Mercurio, que no es fácil de ver, porque es tan chiquitín, tan cerca del Sol, que prácticamente no se ve. Y como digo, ese planeta casi en gran parte de metal, que está mirando al Sol y que prácticamente le presenta la misma cara, no como la Luna, que es exactamente igual, nunca cambia, que es increíble, que sea así, parece como si alguien la hubiera colocado ahí, ¿no? Porque las circunstancias se dan de una forma tan exacta que es muy complicado. Pero Mercurio sí que presenta la misma cara, pero no siempre exactamente la misma, va cambiando, pero muy lentamente, con lo cual, al estar tan cerca del Sol, la cara que da al Sol está a 400 y pico grados, dicen, creo recordar, y la parte que está a la sombra está congelada a 200 y pico grados bajo cero. Así que el planeta representa, si nos fijamos, un sino, es muy pequeñito. Para empezar, las connotaciones del ego, de la parte individual, también la forma de la perspectiva mercurial, es siempre una perspectiva muy pequeña, muy concreta, muy analítica. Ahora hablaremos de todo eso con los signos y sobre todo con Virgo, muy analítico, muy de dividir, muy de ver hasta dónde lo más pequeñito es analizar. Júpiter hace todo lo contrario, coge todo el bosque y lo mira. Y Mercurio se dedica a mirar la hoja del árbol, la parte analítica, ¿verdad? Detallista, que es justamente lo que hace. Y además juzga. ¿Por qué? Tendemos a juzgar. Sí, no. Mercurio hace lo mismo, parece que tiene una parte como ardiendo y la otra congelada. Y siempre hay como una respuesta sí, no. El lenguaje informático, el lenguaje ASCII, si no me equivoco, es respuesta 1 o 0 y no tiene más, es binario, sí, no. Mercurio está hecho para que veamos el error, veamos el defecto. Esto quiero, esto no lo quiero, porque está hecho para el día a día, y en esta 3D necesitamos juzgar, necesitamos decidir y necesitamos en el día a día ir eligiendo sobre la marcha. Así que es muy de 0, 1. Esto lo quiero, esto no lo quiero. Y está muy vinculado precisamente a ver el defecto, a ver el error, a ver evitarnos, chocarnos, a evitarnos errores, a evitar circunstancias que nos pueden dañar. Así que está muy volcado Mercurio siempre a ver el defecto, la crítica, la parte, es su misión, no es que sea un arquetipo negativo, pero claro, si cogemos a Mercurio y no lo compensamos con un buen Júpiter, ¿verdad? Que tenga otra perspectiva, de otra forma, y que le saque de esa particularidad, nuestra mente se dedica permanentemente a ver el defecto en todo y a poner etiquetas y a juzgar. En ese sentido, etiquetar, clasificar, juzgar, eso es muy mercurial. Criticar, analizar, dividir, separar, eso es muy mercurial. Tú aquí, yo, la diferencia, marcar la diferencia, 1, 0, yo soy 1, tú 0, y a dividir todo en 1 y 0. Pero eso, para entender la vida, es muy duro, porque realmente nos lleva a ver continuamente aquello que no nos gusta. Y Mercurio nos sirve para percibir la vida, nos sirve para planear nuestra existencia, nos sirve para
otras perspectivas que no le corresponden, que son perspectivas jupiterianas, que son decisiones ya de ver hacia dónde queremos ir, de conexión con otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, si utilizamos a Mercurio para todo, que es lo que está pasando en esta sociedad, que en la escuela nos quitan las partes jupiterianas, como música, filosofía, temas abstractos, pintura, todo lo que es el hemisferio derecho, creatividad, ¿verdad? Y nos llevan nada más que a la parte mercurial, lo están fomentando esa crítica, esa actitud de crítica, de falta de agradecimiento, de desconexión, de separación. Y eso es lo que están haciendo en la escuela, potenciarnos mucho en nuestro hemisferio izquierdo y dejar el derecho un poco obviado. Entonces, esa perspectiva mercurial es muy dura. Es muy dura está muy bien para el día a día, pero es muy dura a la hora de decir lo que vamos a hacer con nuestra vida, hacia dónde vamos, qué podemos esperar y otras posiciones, ¿verdad? Digamos, en vez del día a día, de la parte concreta, salirnos del contexto y cuando nos vamos a perspectivas más amplias, decidir. En plan, bueno, ¿qué quiero de mi vida? ¿Para qué me sirve esto? ¿Esto me compensa? ¿Hacia dónde voy? Eso no te lo puede decir Mercurio, porque Mercurio está dedicado precisamente al día a día, digamos, al eslabón, no a la cadena. Y si tú sacas de contexto algo, realmente Mercurio no puede ver las cosas en amplitud. Si tú sacas de contexto un pequeño eslabón de la cadena, pues no te dice mucho. Con eso no se puede decir realmente. Júpiter nos hace elegir cadenas, pero es que Mercurio nos hace decidir eslabones. Con los eslabones no construimos, si construimos cadenas, quiero decir, pero no nos sirve para decidir direcciones más amplias, movimientos más amplios jupiterianos, sino mercuriales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso Mercurio en Virgo está muy bien, pero no solamente, yo creo que tendríamos que salir de contexto y no poner etiquetas. Es una persona muy inteligente porque tiene Mercurio en Virgo. Bueno, habría que ver su carta, porque a lo mejor es una persona que tiene una mente que le va a 1000 y que está muy bien, muy intelectual y que en determinados terrenos se valdrá muy bien, pero para otros terrenos, si no compensamos con la energía complementaria, con la energía jupiteriana, nos quedamos en una situación estrecha, limitante, separada, que realmente además es dura, porque es sí o no, es juzgar, ¿te apruebo o no te apruebo? Y es como un juicio que es lo que tiene la mente, cuando una persona enjuicia o critica o mucho, está muy en su parte mental mercurial. Porque si nos desapegamos y vemos que todo esto tiene un sentido, quizás no seamos tan críticos con lo que está pasando y seamos más, comprendamos que quizás no tiene sentido lo que nos está pasando en el día de hoy, en esta forma concreta y en esta actitud con tal persona, pero a lo mejor sí tiene sentido si nos vamos, que estamos aprendiendo, pues no sé, a practicar la paciencia, a reconocer, no sé, a valorar la confianza, la lealtad, no lo sé, ¿verdad? Entonces las perspectivas cambian. Así que hay que saber utilizar a nuestro Mercurio. Es muy importante que sepamos qué es lo que hace Mercurio para que no lo utilicemos en sectores, y ahora hablaremos de ellos, donde no se debe de utilizar, donde no es la herramienta más apropiada. Y ahora entramos al simbolismo de lo que es el planeta y el signo. En el cuerpo, el Mercurio representa el sistema nervioso central. ¿Cómo no? Las manos, porque a través del movimiento de las manos también nos hacemos más inteligentes. A los niños le dan juegos para que esa movilidad a través sobre todo de las manos y favorezca ese desarrollo intelectual. Y qué curioso, ¿no? Porque Géminis, cuando la luna está en Géminis, que tengo vídeos, os pondré por aquí, con respecto a los movimientos cíclicos lunares, por ejemplo, en el pelo y demás, con el crecimiento del pelo, cuando la luna va pasando por signos y demás, os pondré un vídeo con respecto a que se van activando determinados órganos. Cuando la luna está en Géminis se activan los brazos, que ya hemos dicho, las manos, el sistema nervioso central y los pulmones. El tema de movimiento también a nivel de aire, también como pensar, simbólicamente, en una parte física y en una parte de ideas. Pero, sin embargo, cuando la luna está en Virgo, lo que se activa son el intestino, el sistema de asimilación,
las tripas. Vamos, ¿cómo asimilamos? Pues sabéis que ya dicen que tenemos un sistema nervioso autónomo en nuestro intestino, que funciona independientemente del cerebro. Todo esto hay noticias y papers que esto es así. Y fijaros como Virgo, como de nuevo esta ciencia llamada astrología se relaciona perfectamente en relación a lo que se va descubriendo por la ciencia, cómo están los arquetipos relacionados con los órganos y sus funciones. Así que Virgo tiene un sistema, dicen que tiene un segundo cerebro que funciona de manera independiente para favorecer por todo el sistema de asimilación, toda la fauna que tenemos y flora que tenemos ahí, y que está trabajando en sinergia con nuestro organismo. Qué curioso también, ¿verdad? Bueno, y finalmente una pequeña puntualización. Si hablamos de inteligencia, realmente de inteligencia, no podemos olvidar la parte complementaria, no podemos olvidar de Mercurio, no podemos olvidar la perspectiva jupiteriana. Lo hacemos con demasiada frecuencia, movidos por esta cultura que yo entiendo que favorece la parte mercurial para de alguna manera evitar que tomemos nuestro poder, que realmente seamos inteligentes, que veamos dónde vamos, que intentemos buscar el para qué de las cosas. Esas perspectivas más amplias que nos sacan de la limitación donde nos están metiendo continuamente, la limitación en el bloqueo, en el defecto, en la crítica, en el juicio mercurial. Sí es verdad que Mercurio tiene un tipo de inteligencia que es muy necesario y que potencialmente muy productivo, porque una persona que tenga un Mercurio bien aspectado realmente favorece mucho esa inteligencia que entendemos. Pero yo creo que esa inteligencia es prácticamente la que estamos hablando de Mercurio, es prácticamente como la de un robot. Ahora tenemos ya la IA, la inteligencia artificial, y ahí nos superan las máquinas en la parte mercurial con mucho. Las máquinas son capaces de hacer procesos que nos superan con mucho en algunos aspectos, en otros tendrán que aprender, irán aprendiendo, pero llegarán a superarnos probablemente con el tiempo. Mientras donde no nos puede superar la inteligencia artificial, donde no nos puede superar la IA, va a ser en esa perspectiva jupiteriana, porque esa perspectiva jupiteriana es también creativa, y una máquina de por sí solamente puede deducir con los patrones que ya tiene, que es lo que hace la mente mercurial. Es muy buena deduciendo, analizando, deduciendo y sacando conclusiones, pero no es capaz de ponerse perspectivas nuevas. Eso no lo puede hacer una máquina. Mientras que Júpiter, con nuestra perspectiva jupiteriana, con esa mente visual, simbólica, de comprensión, de conexión con otras esferas, ahí sí, otras dimensiones, otras perspectivas superiores, ahí sí, digamos, ahí complementa esa mente, y son ambas muy necesarias. Así que, ¿qué es la inteligencia? Realmente, por ejemplo, Einstein era realmente muy bueno, era un físico y sabía, pero realmente su éxito mayor, era un pisciano con un Júpiter ahí muy bien colocado y unas perspectivas, eran que era capaz de comprender a unos niveles simbólicos todo eso y después llevarlo a fórmulas. Pero realmente esa comprensión jupiteriana, él decía que estuvo en contacto con determinadas tribus indígenas, que le abrieron los ojos a otra perspectiva, y él lo plasmó en papel. Así que no olvidemos, si no queremos que nos manipulen en exceso, si queremos salir del juicio, de la separación, de la mente crítica, del estado de estrés permanente, la compensación, ¿verdad? La compensación pasa por esa mente jupiteriana, por esa percepción de la realidad, no a través de separación y de análisis, sino de perspectiva de conjunto, de comprender, de unir y englobar de forma holística un montón de perspectivas, un montón de datos y un montón de individuos, de circunstancias. Bueno, y me gustaría hablar con vosotros un poquito por encima de la morfología de Virgo. Si yo tengo muchos planetas en Virgo, mi regente o mi ascendente está en Virgo, o un Mercurio muy fuerte, muchos planetas, en fin, ya digo, un stellium en Virgo, como en mi morfología, pues normalmente ya sabemos que en la cara, por ejemplo,
hay dos rasgos bastante fundamentales. Uno, que como su psicología está volcada al detalle, al análisis, a la crítica, ¿verdad? A ver las cosas muy de cerca, pueden ser miopes, porque ya sabemos que la miopía tiende a ver las cosas en el detalle, ven bien de cerca, está fijada, ve de cerca, pero no le interesa la parte jupiteriana, lo que está lejos de aquí, de mi posición, de mi vecino, de aquí, de la universidad o de aquí, de mi cultura, no me interesa. Esa es la parte Virgo. Entonces lo de lejos, digamos, por eso pueden ser miopes. En ese sentido, la miopía es una solución biológica a querer centrarse en lo que está en lo inmediato, en lo concreto, en lo que tengo cerca. Por otra parte, la cara, ya sabemos que la parte intelectual, ¿verdad? Si no me equivoco, por aquí la parte afectiva y desde la nariz para abajo es la parte intuitiva. Suelen tener muy desarrollada la parte intelectual y si son muy Virgo, no tanto la parte afectiva ni la parte intuitiva, con lo cual tienen una cara fina. Concretamente la barbilla suele ir en punta, puntiaguda. Es como está simbolizando morfológicamente ese interés por el análisis, por ir al detalle. Y además la falta de intuición, porque la intuición es una energía jupiteriana, de sentir hacia dónde van las cosas, intuiciones, es una visión, digamos, que no corresponde tanto a la parte intelectual, sino más bien una parte o bien de fuego o bien emocional. Así que ya sabemos, si ve a alguien con gafas, es miope, tiene la barbilla muy puntiaguda, la parte de abajo bastante estrecha y la parte de arriba desarrollada, probablemente estará tratando con alguien que tiene una gran afectación del signo de Virgo. Bueno, y ahora yo creo que corresponde ver a Virgo por las casas. Ya hemos hablado de Virgo en el ascendente, un Virgo en el ascendente, que nuestros 4 cuerpos, los 4 elementos, la astrología siempre une, nos enseña que no hay diferencia entre lo material y lo sutil. Así que por eso, si tienes un ascendente Virgo, tu mente, tu psicología, tus emociones, tu parte física responderán a la parte Virgo, salvo que tenga ahí un Plutón que esté negando, o un Saturno muy fuerte, desde alguna casa, un aspecto muy fuerte desde otros signos que disminuyan o modifiquen este aspecto en general. Así que ya sabemos, si eres ascendente Virgo, aparte de tener esta morfología que de la que hemos hablado, porque el ascendente la da, estamos hablando también de una psicología muy a lo concreto, muy de análisis, muy inteligente para ver lo bueno y lo malo, qué es lo necesario, esto me sirve, esto no me sirve. En ese sentido son estupendos, realmente. Pero hay que tener en cuenta que una energía muy de aire, muy de juicio, muy mercurial, muy en el sentido de sí, no, como es Mercurio, puede hacer de nuestra vida, a la hora de ponernos en perspectiva de otros tipos más, digamos, más de la vida, más de vivir, más de emocionales, se nos queda muy corta, y realmente ver la perspectiva o la vida desde una perspectiva mercurial nos hace verla con miedo, con estrés, con inseguridad, porque tratamos vemos los defectos de todo lo que puede salir mal, y realmente es agobiante. Hay que saber que esa mente mercurial está hecha de ceros y unos, y específicamente está buscando el uno, donde hay una posibilidad de que esto yo tenga que estar pendiente, con lo cual realmente es muy estresante. Haríamos bien, si tenemos mucha energía mercurial, en intentar cada vez que podamos plantearnos otro tipo de perspectiva, otra forma de pensar, de ver la vida, confiando de otra manera y en una perspectiva más amplia, porque si no es bastante duro. Bueno, eso es en casa 1. Un Virgo o un Mercurio en casa 2. La casa 2 son las cualidades que yo tengo, lo que puedo crear y lo que tengo. Gracias a mis cualidades, una casa 2 muy importante, pues me está diciendo que tengo muchas cualidades a las que le puedo sacar también mucha rentabilidad de mucho tipo. Son mis valores. Realmente la casa 2 está relacionada un poco con lo que yo tengo, lo mismo que la casa 8 está relacionada con lo que puedo perder o lo que pierdo. Así que tengo una intelectualidad, soy muy práctica, soy muy analítica, soy muy crítica, ¿verdad? En ese sentido, Mercurio en casa 2, todas
las sesiones mercuriales realmente pueden ser una cualidad que yo tengo y que me puede ayudar a sacar rentabilidad, porque la casa 2 también es el dinero. Con el dinero compramos y manifestamos cosas, así que el dinero está dentro de la energía de la casa 2, Tauro. Virgo en casa 3, bueno, está bastante bien. Lo que pasa es que nuestra intelectualidad, nuestra comunicación, nuestra actividad de conexión con los demás está más enfocada a lo práctico. Así tengo resultado, me va bien. Un Géminis en casa 3 es muy de crear contactos por crear contactos, de tener posibilidades abiertas 1000. Todas las perspectivas. Una persona muy mercurial suele tener una agenda y suele crear muchas líneas de tiempo abierta a muchas posibilidades, mientras que la parte, si tiene Virgo en la casa 3, va a ir seleccionando esto lo quiero, esto no, esto me sirve, esto es, ¿verdad? Y vamos a ir más, si me sirve a la parte práctica. Si no me sirve la parte práctica, no voy a estar tan en la teoría, sino que voy a bajar de la agenda, de todos estos contactos, voy a ver el que me sirve para lo que quiero, y el que no me sirva lo quito. Un poco Virgo, ¿no? En casa 3. Virgo en casa 4. Bueno, pues la parte mercurial, práctica de la vida, se refleja en mi familia, en la forma de ser de mi madre, o quien hizo las funciones de nutrición y sostén, da igual que sea papá o mamá, ya sabéis. Igualmente me está hablando de una familia intelectual, práctica, que a lo mejor está muy enfocada a los temas prácticos de la vida y que le resulta más complicado ponerse la perspectiva pisciana, espirituales y demás. Es como gente que está dedicada al trabajo. Mi clan, mi familia me trae esa energía y yo además me siento cómoda en ella, porque en mi casa 4 es donde yo me he criado y lo que me hace sentirme en confort. Me hace nutrirme, es lo que yo me nutrí y de lo que estoy acostumbrada y me sigo nutriendo. Me resulta familiar. Un Virgo en casa 5 pasa por, bueno, digamos que no está demasiado bien en el sentido de que la casa 5 es la creatividad y Mercurio es la deducción. Ya sabemos, a través de una máquina no puede crear, una máquina puede deducir, pero no puede crear. Entonces, en la casa de la creación, que es la casa 5, la casa del sol, tener a Virgo, ahí puede limitar bastante. Pero bueno, puede ser que yo sea muy creativo en el trabajo diario, en el análisis, yo en la salud, en los terrenos de Virgo, en los terrenos donde Virgo se mueve bien, en la rutina, el trabajo diario, ahí necesito ser creativo. Es como una especie de contradicción, digamos, que la persona tendrá que armonizar en su propia vida. Virgo en casa 6 está genial porque es su casa. Evidentemente está fuerte. ¿Dónde mejor que el análisis en la salud, en los temas de salud y en los temas de trabajo y en los temas de servicio y el ambiente de trabajo normal, en el día a día? Ahí realmente Virgo se potencia y soy un buen trabajador, muy disciplinado, que va a lo concreto, que sabe elegir muy bien qué es lo que tengo que coger y no. Si estoy dedicada a la salud, discrimino y soy capaz de discriminar qué es lo que quiero para esto, qué es lo que quiero para lo otro, y tenerlo muy organizado, muy mercurial, muy intelectualizado, y deducir y sacar conclusiones intelectuales, deductivas para todo. Virgo en casa 6. Virgo en casa 6 como necesidad. Yo soy muy pisciano, soy Piscis, entonces necesito que el otro, una complementación. A las personas que son muy etéreas, muy sutiles, muy artistas, gente muy intuitiva, que está en el mundo pisciano, que está en otros mundos, le compensa una persona práctica, realista, con los pies en el suelo, crítica, que no admite a cualquiera, y eso me complementa. Así que si yo soy Piscis y tengo Virgo en casa 7, buscaré a personas que me hagan armonizarme a mí mismo, porque si no me diluyo entre todo, ¿no? Porque Piscis es tan holístico, tan artista. Virgo en casa 8. Bueno, la casa 8 ya sabemos que es lo que se va de nuestra vida, lo que se pierde. La sexualidad también, la sexualidad, dejamos de ser uno para convertirnos, para fusionarnos con otro, y ahí es donde nace la vida, es la representación más clara de la muerte y el renacimiento, donde dejamos la semilla para que la vida continúe cuando parece que
vamos a morir, no que vamos a desaparecer, es la transmutación. Y bueno, Virgo ahí, un planeta tan intelectual, puede ser que me dé, que dé tendencia a cierta tendencia a la investigación, son los grandes investigadores que se dedican, científicos que se ponen a sacar una cosa, pues son científicos o no, pero el espíritu de investigación lo tienen, puede ser unos estupendos detectives privados que buscan y analizan y encuentran hasta lo que está ahí, más cuando parece que está todo perdido, ellos van allí y lo encuentran. También por otro lado, la vida nos llevará probablemente a transmutar trabajos, temas de salud, a cambiarnos a través de Mercurio, a través de Virgo, a través de la salud y el trabajo. Tendremos que transformarnos nosotros mismos a través de experiencias potentes, como digo, relacionadas con temas de Virgo. Trabajo y salud, básicamente, el día a día y el servicio. De todas maneras, algo que no he dicho, en Virgo en casa 6, puedes tener problemas si estás desequilibrado, algo que no he dicho, temas de intestino. Todo lo que cuando una persona es muy Virgo tiene el punto fuerte también ahí, pero también los puntos débiles, es una energía exagerada, y con lo cual todos los problemas de asimilación, flora, todo lo que son cándida y todas las historias que tenemos en el intestino, colon irritable y todas estas cosas, las emociones de Virgo, cuando no se pueden asimilar bien, cuando no hay un complemento y no se pueden armonizar y estamos muy estresados por temas de trabajo y de salud y preocupaciones del día a día y demás, se afecta digamos, a la parte del intestino. Virgo en casa 9, pues es bastante raro, porque claro, como esa energía no está en su signo, ¿cómo puedo ser práctica intelectual en temas de comprensión holística? ¿Cómo puedo decir sí o no a temas que me gustan, a temas holísticos, que de por sí ya son plenos, ¿no? Que integran la totalidad, ¿no? Y de alguna manera un Virgo en casa 9 estaría buscando cómo entender a Dios para temas prácticos. Bueno, a ver, yo quiero saber cómo se materializa. Y quiero, punto 1. Punto 2. ¿Cómo tengo que hacerlo? Y en lo práctico. Quizás no se ponen tanto en la perspectiva pisciana o jupiteriana. Se ponen en la perspectiva de resolver. Son aquellas personas que les gustaría entender a Dios, que les gustaría entender los mecanismos prácticos por los cuales pueden conectar con Dios, manifestar, entender la divinidad y de alguna manera, aunque no se pueda, porque Mercurio es muy pequeñito para entender al Sol, para entender a Dios, realmente es una herramienta de él, pero es como una necesidad de entender lo máximo posible, y no solamente de entender, sino traer a la Tierra aquello que es útil a través del conocimiento de circunstancias, de perspectivas mayores. En ese punto, aunque parezca que Virgo está digamos, en caída, y de hecho está en caída en la casa 9, siempre los planetas que son opuestos pueden dar una perspectiva muy completa si sabes armonizarlos. Si no eres capaz de irte a la parte mercurial y no ponerte la otra perspectiva, realmente un poco de esas dos energías hacen que la mente sea realmente mucho más plena. Virgo en casa 10, pues no está mal porque ahí es donde yo voy a manifestar una vocación o una imagen pública que tenga que ver con ese Virgo, ser un buen trabajador, una persona de mucho servicio, que ayude a muchos. Mi aspiración es que los demás me vean como alguien muy servicial, muy productivo, muy activo, incluso muy válido a la hora de resolver determinados aspectos prácticos de la vida. Ahí donde se enfoca mi vocación. Mi vocación necesita traerse, no Mercurio quedarse en el plano intelectual, sino traerse a la Tierra. Virgo es un signo de Tierra y siempre está necesitando esa manifestación en la parte más densa, aunque sea Mercurio, como digo, aire y la parte intelectual. Después Mercurio en casa 11, pues nuestros amigos, nuestros objetivos son muy prácticos y vamos a lo que necesitamos y a los grupos que nos sirven. Y ahora me voy con estos amigos porque realmente hay como tú me ayudas a mí hoy y yo te ayudo a ti. Es como un tema
que son bastante prácticos o gustos por el tema de la dietética, por el tema de la salud. Me interesan esas actividades para el grupo, para el colectivo, los comparto. Esas son mis metas: mejorar mi salud, mejorar mi trabajo, mi parte práctica de la vida, y en ello me integro en grupos que comparten mis mismos objetivos. Y eso un poco, pues, de forma muy resumida podría expresarse Virgo. Recordad que hay muchas maneras, pero bueno, así por encima, de una forma general, y depende de los aspectos, por supuesto, podemos más o menos clasificar, y es cierto que esto es así, se manifiesta esta energía más todo lo que tengamos. Muchas veces algunos de los aspectos entran en contradicción con esta energía, y nosotros mismos estamos en contradicción. Eso se ve bastante en el mapa. Y finalmente, Virgo en casa 12, pues es bastante complicado, porque, bueno, lo mismo, es una casa que también está en caída, porque si la casa 6 está muy fuerte, la casa 12 Mercurio Virgo está en caída, está bastante incómodo. ¿Por qué? Porque en la casa 12 yo soy, si en la casa 6 el servicio a lo concreto, en el día a día, en esta reencarnación, lo que estoy haciendo, servicio a mí, a los demás, en la parte práctica, en la casa 12 también el servicio. Pero a energías que vienen de atrás, al clan familiar, a mi cultura, a mi grupo, a mi país. Yo me fundo con el colectivo, me fundo con otra vez, y sí, estoy haciendo un servicio, pero para esa energía que ya no son solo yo, sino que se salen de esa parte individual, egoica. Y por eso precisamente esa energía de Virgo es bastante complicada. Bueno, estas personas pueden crear sistemas para investigar la mente, para crear regresiones, crean un sistema, mezclan la energía, pueden mezclar la energía y crear sistemas que le hagan conectarse con la casa 12. No sé, pues canalizaciones, ¿cómo se llama esta? Escritura automática, hipnosis, regresiones, sueños, viajes astrales. Es como un intento de un tema de organización práctica intelectual para acceder a los mundos sutiles, inabarcables mentalmente, pero de alguna manera estamos mezclando esa energía. Así que no es poco. La verdad es que es bastante potente todo esto, ¿no? Entiendo. Y cómo se manifiesta Mercurio y Virgo concretamente por las casas, da como una necesidad, acordaros, de resultados en el terreno práctico, en el terreno de la 3D. Virgo es un signo de tierra, y por eso está buscando siempre lo que le sirve, independientemente y sin obviar, no tenemos por qué. La parte más sutil, pero donde esté Virgo siempre tendremos una tendencia a buscar la parte más práctica, más digamos, del día a día, ¿no? A buscar la densificación de una solución, de un servicio, de una energía, pero hasta el plano físico. Bueno, llegamos ya al final del vídeo. Espero que haya sido interesante. Ya sabes, si quieres potenciar tu inteligencia, muévete, porque el movimiento, tanto físico como emocional, como cambia las perspectivas emocionales, cambia las perspectivas mentales, aprende cosas nuevas. Cualquier movimiento a cualquier nivel, ese cambio de perspectiva, esa apertura a otras posibilidades que no sean la tuya, esa comunicación entre perspectivas individuales, realmente es lo que te va a hacer más inteligente. Así que ya sabes, muévete. Y aquí me despido de vosotros. Hasta aquí el signo de Virgo. Pronto haremos el próximo signo, Libra. En él hablaremos también sobre su regente, Venus. Y nada más. Ya sabéis que en este canal comparto astrología sideral a muchos niveles, tanto de energías generales como más prácticos a temas de salud o para el tratamiento del cabello, cartas de famosos, y lo que trato de acercar la astrología al día a día. Realmente sería un mundo maravilloso si tuvieran en cuenta estas perspectivas más sutiles, estos arquetipos. Realmente yo creo que la astrología nos da la perspectiva de comprender también la dualidad por arquetipos. Eso es muy necesario para la integración, para el camino evolutivo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, como digo, espero que os haya gustado
Y ya mismo, si queréis suscribiros, por favor compartir si os gusta, darle like. La verdad es que me ayudáis a comentar. Todo lo que hagáis me sirve mucho porque, bueno, entiendo que sí, sobre todo si lo valoráis, no es una astrología, tiene sus connotaciones, la astrología sideral, digamos, no tiene, digamos, la aprobación general, y creo que es una perspectiva añadir muy interesante a la astrología. Así que nada más, amigos, lo dicho, espero que os vaya genial, espero que os haya gustado, y ya sabéis dónde me tenéis para un próximo vídeo de astrología sideral. Chao.